muchísimos años después, y en un nuevo siglo, tenemos a dos periodistas, una periodista filipina, un periodista ruso, que se enfrentan a dos regímenes, digamos que autoritarios, ¿no? Porque el señor Putin y el señor Duterte no se caracterizan por ser muy amigos de la democracia ni de la tolerancia. Y ellos han enfrentado en esa lucha por la verdad. Entonces, hoy quisimos tener este encuentro para conversar con dos periodistas de distintos países, de países hermanos, países amigos, para tener la visión de ellos y tener también una conversación donde podamos hablar de cuáles son los retos que tiene el periodismo actualmente. Este periodismo que hoy día quizás recibe mucho cuestionamiento a raíz del surgimiento de las redes sociales, con todo lo que eso pues significa, ¿no? Lo que eso ha revolucionado. Entonces se hablan de distintos tipos de periodismo, periodismo activista, periodismo comunitario, etcétera. Entonces, hoy yo le he pedido pues a José Meléndez y a Sergio Elquezábal que nos hablen un poco de su visión, nos presenten sus reflexiones sobre este tema, y luego vamos a tener a Edilia y a Rafa Candanedo para que también nos contribuyan allí con sus comentarios. Así que creo que va a ser un conversatorio muy rico. Yo lo voy a pasar entonces a Nubia para que ella nos presente a los invitados de esta tarde, a quienes primero que todo quiero agradecerles y darles la más cordial bienvenida, José Meléndez y Sergio Elquezábal, por haber aceptado esta invitación y sacar tiempo para acompañarnos en el día de hoy y compartir con todos nosotros. Bienvenidos. Nubia. Espérate. No puedo. Aquí estamos compartiendo laptop porque hubo una que nos falló. Temas técnicos. Sí. Bueno, la verdad es que sí, yo soy Nubia Aparicio y estoy muy, muy complacida de estar aquí como moderadora en esta actividad que realmente me apasiona, porque, bueno, también soy periodista y he tenido mi parte en esto y admiro mucho a mis colegas, sobre todo a esos que se enfrentan día a día, como lo hacen estas personas, estos periodistas que se han hecho merecedores a este gran premio. Es un premio mundial, el Premio Nobel de la Paz. Que se lo hayan dado a dos colegas, la verdad que nos debe de llenar de orgullo a todos los periodistas del mundo. Nosotros, los colegas que estamos aquí, definitivamente hemos tenido parte, claro, no en la magnitud en que se han enfrentado estos magníficos periodistas. Y sabemos, por ejemplo, he visto la historia de los dos protagonistas de esta noche, y la verdad es que han hecho un periodismo muy, muy delicado. Y ahora, pues cuando yo me refiero a ello, ustedes se van a dar cuenta de lo que me refiero. Y es que la historia está llena de pruebas que demuestran que el periodismo, cuando es independiente, está vinculado con la verdad, puede cambiar el mundo. Eso está demostrado. Y siempre lo que hacen los periodistas siempre está vinculado a la paz. Así que muy merecido ese premio a los periodistas, que hoy, pues a quienes hoy hacemos homenaje. El periodista que se mantiene fiel a la verdad y conserva la capacidad de juzgar con independencia, sobre todo a los poderosos. Esos son los verdaderos periodistas. Y ellos, pues, son unos de esos. Así es que, bueno,
vamos a decir un poquito de lo que son las reglas del juego de esta actividad. Yo voy a referirme a cada uno de las personas que van a intervenir, de los periodistas, y posteriormente ellos hablan, ¿no? Y vamos a hacer así toda la jornada, y finalmente vamos a tener un periodo de preguntas y respuestas, porque estoy segura que va a haber preguntas para estos ilustres periodistas que hoy estarán conversando con nosotros. Empezamos así con algo importante. Si aquel que tiene una pregunta y quisiera hacerla a través de un WhatsApp, tenemos un número que es el 6676-4214. Puede escribir su pregunta a ese celular y con gusto pues la leemos para que la persona a quien ustedes dirijan la pregunta la responda. Entonces vamos a empezar con José Ramón Meléndez, monje. Él es costarricense, egresado de la Escuela de Ciencia de Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. Ha recibido una gran cantidad de cursos y seminarios que han complementado su carrera periodística, muchos de los cuales vinculados con los temas de proceso de paz, conflictos bélicos, medio ambiente, refugiados, retos de la prensa, derechos humanos y otros. Ha tenido una experiencia laboral realmente importante. Ha trabajado como reportero y editor en varios medios de su país, como el periódico Excelsior de Costa Rica, Radio Monumental y la Prensa Libre. También ha tenido una experiencia relevante en medios internacionales de noticias. Ingresó en octubre del 77 como corresponsal en Costa Rica del periódico Excelsior de la Ciudad de México y se integró al equipo de periodistas que asumió la cobertura de los conflictos armados en Centroamérica. Recuerden que en esa época hubo varios conflictos armados. Bueno, ahí estuvo José Meléndez cubriéndolos todos. Como por ejemplo la guerra de Nicaragua, las del Salvador y Guatemala, y la invasión. También estuvo en Panamá cubriendo la invasión de los Estados Unidos a nuestro país. Acá estuvo José Meléndez. Ya desde 1988, el Excelsior de México amplió su área de cobertura al Caribe, con énfasis en Jamaica, Haití, República Dominicana, Curazao, Aruba, Trinidad y Tobago. Cubrió la invasión de Estados Unidos a Haití, así como los golpes de Estado que se dieron en 1988 a ese país. Y bueno, les digo que estos señores tienen unos currículum tan grandes y tan ricos que he tenido que resumirlos bastante. Finalmente, les digo sobre José Ramón, para que él pueda empezar su exposición ya, que en abril del 2006 él fue contratado como corresponsal del periódico El Universal de México para formar parte del equipo de América Latina y el Caribe, cargo que mantiene hasta hoy. Así que los dejo pues en manos de Sergio Ramón Meléndez. Adelante, José. Perdón, José, dije Sergio. No sé, muchas gracias. Espero que me escuchen bien. Son muy amables por haberme invitado a este directo grupo para conversar de un hecho tan, de verdad, de escala sin trascendencia, sin precedentes, pues, como es que se le haya conferido el Premio Nobel de la Paz al periodista ruso y a la periodista filipina. Yo creo que hay que verificar y revisar muy bien los términos que utiliza el Comité Noruego de la Paz, del Comité Noruego del Nobel, para otorgar el premio a estos dos reporteros. Esencialmente dice que la lucha por la búsqueda de la verdad es
paralelo a la lucha por la libertad, la democracia, la lucha por la transparencia y la corrupción. Un rápido recorrido por los impresionantes historiales de vida de la periodista y del periodista, de Dimitri y de María, nos permite darnos cuenta cómo ellos han desarrollado realmente una vida de hormigas, de trabajo meticuloso para enfrentarse, por ejemplo, a Vladimir Putin. Y hagamos un paréntesis, ¿quién es Vladimir Putin? Exagente de la KGB, pieza importante de la KGB en la Alemania comunista, en la República Democrática de Alemania, que existió hasta que cayó el muro de Berlín y después se desintegró plenamente o se fusionó en 1990 con lo que es hoy Alemania, la que era Alemania, la Alemania federal que se le llamaba. Bueno, Putin asume posteriormente todos los poderes en la Rusia de hoy. Y este hombre, Dimitri, lo que ha hecho es denunciar actos de corrupción. Cuando se le confirió el premio el 8 de octubre a Dimitri, la reacción fue de, bueno, Putin dijo que sí, que era, digamos, entre comillas, aplaudió, entre comillas, el premio, pero advirtió que tenía que portarse bien porque si no, la cárcel era su destino, que lo iba a tener bajo vigilancia celosa. Claro, es un exagente de la KGB que sabe lo que es el uso de la represión política para acallar periodistas. Y si vemos el caso de la periodista filipina con un historial impresionante como corresponsal de diferentes medios en el sudeste asiático, en su país, nos llegamos a la conclusión también de que ella, por ejemplo, ha sido víctima de agresión de género por el hecho de ser mujer. Rodrigo Duterte, este hombre que tiene nexos confirmados con las mafias de narcotráfico internacional que operan en esa zona de Asia, ella los ha denunciado y ha sido muy valiente. Cuando se produjo la noticia del 8 de octubre, a mí se me vieron pensé de inmediato en lo siguiente: bueno, el premio se lo están dando a ellos dos, pero que ellos están individualizando a centenares de periodistas que en todo el mundo luchan a diario por la libertad y por la democracia. Por algo, no sé si porque tengo muy cerca a Nicaragua, pensé de inmediato y de primero en los periodistas nicaragüenses que hoy guardan prisión, sufren prisión por orden de Daniel Ortega y de Rosario Murillo, los gobernantes, el tándem que gobierna en Nicaragua y que gobierna a sangre y fuego, que gobierna amparado en la policía y en los paramilitares. Bueno, pensé en los periodistas que están presos en las mazmorras de la dictadura nicaragüense, como también pensé en los que viven aquí, los periodistas nicaragüenses que han tenido que huir al exilio en Costa Rica, como Carlos Fernando Chamorro, para decir solo un nombre, y para recordar también, en ese momento pensé en los periodistas independientes. Aquí se empezó hablando del periodismo independiente, sí, de los periodistas independientes que, por ejemplo, en Cuba, después del 11 de julio pasado, cuando se lanzó y de manera sorpresiva, se lanzaron miles de cubanos en toda la isla a pedir libertad y democracia, porque más que a pedir medicinas y alimentos, se lanzaron a pedir libertad y democracia. Hubo reporteros independientes que plasmaron en fotografías, en crónicas, en entrevistas, en videos, que lograron de una u otra forma subir a las redes sociales y a las plataformas de los medios de comunicación, bueno, y que hoy están presos. Hace 15 días le hice una entrevista por teléfono a una señora que vive, a una cubana que vive en San Antonio de los Baños, que es una zona de Cuba hacia el oeste de la isla, donde precisamente surgieron estas manifestaciones. Ella me contó que su hijo, un muchacho de 27 años que se dedica a vender, a comprarle a la empresa del Estado las tarjetas para acceder a Internet, y a minutos de telefonía. Bueno, su hijo, cuando escuchó los primeros movimientos en la calle,
ese domingo estaba en su casa y se tiró al parque, se pasó al parque y empezó a grabar. Empezó a grabar con su teléfono celular y a subir a sus redes. Lo que pasa es que sus contactos en las mismas redes, sus contactos en Facebook, o en Instagram, o en Twitter, en fin, reprodujeron esas imágenes, que fueron las primeras que salieron al mundo para notificarnos sorpresivamente de que en Cuba había surgido un movimiento callejero sin antecedentes desde 1959 en demanda de libertad y democracia y en desafío al régimen del Partido Comunista. Bueno, este muchacho 13 días después lo localizó la seguridad del Estado, la policía política de Cuba lo localizó, se lo llevó preso y hoy está amenazado a 11 años y resto de prisión. Su único delito es haber subido a las redes. Bueno, en este muchacho y en muchos más que están presos en Cuba, como también pensé en los periodistas salvadoreños, a los que Nayib Bukele ya empezó hace varios meses a amenazar con represalias de carácter tributario o fiscal por el simple hecho de denunciar estos medios de información, de denunciar las negociaciones oscuras o digamos que opacas o en laberintos secretos con misterio del gobierno de Nayib Bukele con las pandillas o con las maras Salvatrucha y 18. Bueno, a ellos los empezó a castigar y los sigue castigando. En la semana pasada, en El Salvador se aprobó un instrumento legal para prohibir las manifestaciones callejeras, como se prohíben en Cuba. Y como ya también hay la lista de periodistas venezolanos que viven en el exilio, en Colombia, en Centroamérica, en otras partes de América Latina, en Estados Unidos, en España, en fin, la lista de periodistas venezolanos que han tenido que salir huyendo de Venezuela por la represión del régimen de Nicolás Maduro, como también me acordé de los periodistas que sufrieron represión callejera a propósito de las protestas en Colombia de este año que se produjeron a propósito de oponerse en las calles, diferentes movimientos, a un plan tributario, un proyecto fiscal del gobierno del presidente Iván Duque. Entonces, ¿qué es lo que pensé? Muy fácil, la represión contra los periodistas, así como lo ha sufrido la periodista filipina y el periodista ruso, así como lo han sufrido ellos dos y llevó al comité noruego, llevó al comité noruego a otorgarles este galardón de carácter mundial. Bueno, así como a ellos pensé, bueno, así como hay venezolanos, salvadoreños, colombianos, nicaragüenses, venezolanos, y claro, y entran en la lista los mexicanos a los que todo el día el presidente Andrés Manuel López Obrador amenaza y exhibe como supuestos enemigos de su proyecto de cuarta transformación. Lo que llego a la conclusión es que la persecución contra los periodistas y contra la libertad de prensa y la libertad de expresión no tiene color político, no tiene ideología. Asimismo la ejercen gobiernos de izquierda como gobiernos de derecha, porque estar en prisión es estar en prisión y la cárcel sigue siendo 4 paredes, un poco de muros y unos barrotes, y ahí se está siendo un periodista independiente que luchan de verdad, por conocer y por dar a conocer la verdad no oficial, la historia no oficial de los hechos en un determinado país. A mí me correspondió por mi trabajo ser corresponsal en Cuba durante 8 años, de 1996 al 2003, y sé lo que es, por ejemplo, amanecer el día, publicar hoy un artículo, un reportaje sobre alguna, vamos a decir, una entrevista sobre los presos políticos en Cuba y amanecer mi carro mañana con dos llantas ponchadas. ¿Y por qué 2? Bueno, porque todavía uno puede más o menos maniobrar para tratar con el repuesto y poder ir ahí. No, en Cuba el dilema de una llanta ponchada es un calvario y todavía 2 es más. Entonces eso es una forma de desmovilización. Es una forma de contarles, por ejemplo, que me quedaba sin teléfono durante 10, 12 días
por haber publicado un artículo acerca de la violación a los derechos humanos en Cuba. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer? Bueno, conseguirme un cable enorme, larguísimo, que me tuve que llevar desde Costa Rica para conectarme desde el 9º piso hasta el 4º piso, y que una señora me diera señal de teléfono para poder comunicarme vía internet, en un país donde las comunicaciones realmente están silenciadas. Las comunicaciones, lo que nosotros conocemos como comunicación, están silenciadas desde el 1 de enero de 1959, porque no hay una comunicación de doble vía. ¿Qué es lo que hay frente al periodismo independiente? Bueno, la propaganda de Putin, de Maduro, de Bukele, la propaganda del gobierno de Cuba o la de otros gobiernos como el de Filipinas, que lo que quieren es callar el libre ejercicio del periodismo. Entonces, cuando escuché que la gran noticia de que a la muchacha, a la periodista de Filipinas y al periodista de Rusia les habían conferido este galardón en una acción de trascendencia internacional en las actuales circunstancias para limitarnos a América Latina, cuando nos están llegando hoy noticias de Haití, en donde las pandillas andan por las calles atacando a quien se les oponga, y están los periodistas, realmente, conozco Haití, y realmente en ese país el ejercicio del periodismo sigue siendo, o se sigue haciendo bajo la amenaza de los paramilitares, o de los atachés, o en su momento como fue, los tontón macuts. En fin, lo que llego a la conclusión es que el libre ejercicio del periodismo, ojalá que tenga una fecha fundamental a partir del 8 de octubre del 2021 como parteaguas, como fecha de salida de un nuevo proceso de la tolerancia, porque para el que ejerce el periodismo y se enfrenta con que mañana le van a quitar su teléfono, que todavía es una cosa, pero que mañana le pueden, en otros países, lo que le pueden es quitar la vida, lo que tenemos es que llegar a la conclusión de que la intolerancia cunde en nuestros países, en unos más que otros, y que valientes como esta periodista filipina, como este periodista ruso, también los hay en nuestro continente, que todos los días, de una u otra manera, andan buscando por encontrar la verdad para construir credibilidad, porque los periodistas somos vehículos de credibilidad, y la credibilidad y la independencia nos convierte realmente en vehículos esenciales para que se pueda encontrar los caminos que muchos países necesitan en estos momentos, unos más que otros, de libertad y democracia. Cierro aquí para abrir realmente un tema, un debate que nos llevaría muchas horas, pero que realmente es apasionante, y concluyo nuevamente reiterando mis gracias y a sus órdenes. Muchas gracias, José Meléndez. Interesantísimo el recuento que usted ha hecho de la labor que hacen y que han hecho los periodistas en los últimos años. Y es que, ¿qué es lo que hacen los gobiernos totalitarios? Lo primero que hacen es atacar a los periodistas, atacar a los medios. ¿Por qué? Porque somos los que los desnudamos. Entonces ellos no quieren eso. En Nicaragua acaba de este señor atacar a la prensa, al diario La Prensa, que ha sido tan importante para ese país. Entonces, muy interesante lo que usted ha planteado. Y bueno, las preguntas y los comentarios, como dijimos, quedan para el final cuando todos hayan intervenido. Vamos entonces a seguir con Sergio Elguezábal. Él es argentino. Gracias, Sergio, por estar aquí esta noche. Placer. En la actualidad, Sergio es editor responsable en temas ambientales y sustentabilidad en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Conductor del programa Mejor Hablar de Ciertas Cosas en Radio 10 y promueve el periodismo de transición para afrontar los desafíos del nuevo paradigma global. Muy interesante esto. Es profesor de CELAP
el Centro Latinoamericano de Periodismo, que tiene su sede aquí en nuestro país, en Panamá. Además, dicta seminarios y talleres de periodismo en diferentes casas de estudios superiores. Es impulsor de Experiencia Despierta, un ejercicio de periodismo performático con la participación de actores y músicos populares. En 1984 se incorporó a Radio Continental, donde desempeñó tareas en el servicio informativo durante 3 años. Por favor, apaguen los micrófonos. La oferta que tienen de... En 1987 ingresó a Canal 13 como presentador de noticias en Desayuno. Posteriormente, siguió su carrera en diferentes ciclos periodísticos del noticiero. Recorrió el país con el telemóvil enviando crónicas de provincias para Telenoche, en cuyo equipo trabajó durante 1990 al 2014. Bueno, y hay más cosas para decir sobre Sergio, pero vamos a concluir con algo importante que él hizo y que produjo y presentó TN Ecología. Él es muy defensor de la ecología y hace pues programas periodísticos relativos a ese tema que es tan importante en estos tiempos. Fue este programa que él hizo sobre la ecología, es el que ha tenido mayor permanencia en toda la región. En el 2015 presentó Efecto Mariposa, un programa televisivo del Canal de la Ciudad, ganador del premio Martín Fierro de cable en la categoría Mejor Programa de Servicio. Con ustedes, entonces, estará Sergio Elguezábal. Muy amable, Nubia, muchas gracias por la presentación, muchas gracias, Marcos, gracias a Trinca por esta invitación. Estoy muy complacido de poder participar en esta conversación. Es de un profundo interés para mí poder seguir el desarrollo del periodismo y en particular esta noticia que creo que nos ha sorprendido a muchos, porque se trata de un premio a periodistas profesionales. Y esto a mí me parece destacable en el marco de un gran ecosistema de comunicadores, que como ustedes saben, algo ha relatado José, se constituye también por personas que andan por ahí, toman una fotografía, un sonido, unas imágenes, y las propagan al mundo entero. Claro que sin el contexto determinado, sin esas investigaciones, el arrojo del cual hablaba José recién, es imposible constituir sociedades informadas y por lo tanto democráticas. Creo que esta noche estamos hablando claramente de periodistas y de democracia, de esa conjunción que debiera ser inviolable para que de verdad haya democracia en los países donde vivimos. Robert Dahl, que vivió o que nació en el arranque del siglo pasado, parece mentira, pero ya estamos en el siglo XXI, es el 1900 y pico, el Robert Dahl, investigó y definió el concepto de la poliarquía, es decir, de la democracia que en la actualidad veneramos, o a ese camino que queremos llegar, aunque en nuestros países a veces eso no sucede, pero quiere decir todo lo contrario a una democracia de élites, a todo lo contrario a que los países se rijan por una democracia y que sea de verdad la democracia algo donde intervengan diferentes grupos de ciudadanos. Y Dahl, en un libro, en uno de sus libros, La democracia, una guía para los ciudadanos, Dahl define a la democracia con 5 cosas fundamentales. ¿O qué tiene que tener una democracia para que sea robusta, para existir? Cargos públicos electos, elecciones libres, imparciales
y frecuentes, la libertad de expresión, fuentes alternativas de información, autonomía de las asociaciones para que podamos espantar esto de las élites, de ese gobierno de exclusivos, y una ciudadanía inclusiva. Fíjense que casi el 30% de estas instituciones tiene que ver con el trabajo de los periodistas. Con mucha claridad surge esto. Por esto ha sido relevante lo de la academia que da el Nobel de la Paz este año a dos periodistas que ha descrito con mucho detalle el ponente anterior, así que no abundaré sobre ellos, pero sí, ya que se trata de periodismo, ya que este es el tema que nos convoca, ya que hay periodistas por ahí, me gustaría arrancar con esto, ¿no? Con preguntas. ¿Nos estamos haciendo las preguntas correctas? ¿Para qué y para quiénes trabajamos? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Aparece esto en nuestras conversaciones? ¿Cuál ha sido nuestra formación? ¿Desde dónde hablamos o desde dónde escribimos? ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Estamos haciendo las cosas de un modo responsable como la hora amerita? Ciertamente todas las horas históricas son decisivas para la humanidad, pero esta especialmente, donde transitamos una extinción de especies sin precedentes, donde la humanidad sufre de exclusión, y fuerte exclusión todavía, a pesar de que hace falta que lo pongamos sobre la mesa esta tarde, para ustedes esta noche, para nosotros, a pesar de que vivimos en el siglo XXI. Estamos siendo responsables. ¿Y la independencia? ¿Qué significa hoy la independencia? ¿Qué significa ser democrático hoy? La defensa a ultranza de unas instituciones raquíticas, vacías de contenido, de espíritu y de valores, o un periodista que se precie de tal debe activar para que las sociedades se encaminen a la transformación profunda que nos debemos. Un periodista del siglo XXI debe intensificar las trifulcas en todos los planos de la sociedad, en el deporte, en el espectáculo, en la política, o el verdadero reto es moderar conversaciones significativas, es decir, trabajar para la concordia y no para la discordia del lugar donde habitamos, a ese lugar que queremos llegar. En tanto actores relevantes, como lo ha postulado Robert Dahl, como lo citábamos en el arranque, si deseamos transformar la sociedad en la cual vivimos, me parece que tenemos que hablar de la necesidad de reformarnos. Hablamos esta tarde-noche de los periodistas, pero este es un tiempo donde todos deberíamos reconsiderar el modo en que venimos haciendo las cosas. Estamos profundamente enraizados en los sistemas y en las creencias establecidas, y está muy visto que necesitamos cambiar. Venimos de la competencia, necesitamos ir hacia sociedades que cooperen, que sean colaborativas. Venimos de sociedades que privilegian el acumular. Necesitamos aprender a compartir. Venimos, en términos generales, de la búsqueda de la felicidad efímera. Hemos dejado de lado lo esencial de los vínculos humanos. Venimos de la producción inacabada, la producción y consumo inacabado, y resulta que ahora empezamos a ver con tantísima claridad que vivimos en un planeta finito, por lo tanto es imposible seguir alentando ese paradigma. La pandemia nos ha hecho ver que es con todos y que individualmente no nos vamos a salvar, que es indispensable una nueva educación, alentar otros aprendizajes. Fíjense, mujeres y hombres
que nos congregamos esta tardecita noche, tenemos instituciones en la educación del siglo XIX, los maestros son del siglo XX y enseñan a chicos del siglo XXI. ¿Cómo haremos para resolver semejante dilema en la sociedad del conocimiento? Los medios de comunicación han dejado de ser ese púlpito inapelable para convertirnos en muchos casos en un hecho curioso, a veces por el rancio tratamiento que le damos a las noticias, por lo que escondemos y no mostramos, por lo que titulamos y no podemos probar, por los lazos indisimulables que tienen los medios con los patrocinadores y también con las facciones políticas. Esto se agrava cuando los medios y los periodistas no declaran a sus audiencias esos lazos, especialmente con una determinada facción política. Es una circunstancia significativa que le hayan dado el Nobel de la Paz a dos periodistas. Ojalá esto nos permita ir a fondo para reconciliarnos básicamente con nuestras audiencias, con nuestros lectores, para recuperar la reputación perdida, para reentusiasmarnos con una profesión que es de maravillas, para reencantarnos con la vida y con todos los sucesos. Muchas gracias por la amable atención que han tenido. Sergio, muchas gracias. Muy interesante su ponencia. Ahora, cuando viene el periodo de preguntas y respuestas, tengo algunas para usted por ahí. Así es que más tarde seguimos hablando. Recuerden que pueden usar el chat para hacer sus comentarios o preguntas. Aparte de que existe un teléfono que es el 66764214, por si quieren, pues también hacer sus comentarios y preguntas vía WhatsApp. Vamos ahora a continuar con los comentaristas. Ellos tienen 5 minutos cada uno para hacer sus respectivas reflexiones. Vamos a empezar con Rafael Candanedo. Rafael Candanedo es periodista también, profesor de español, ambas licenciaturas obtenidas en la Universidad de Panamá. Tiene un doctorado en filología de la Universidad Complutense de Madrid y hace 2 años pasó a formar parte de la Academia Panameña de la Lengua. Tiene también igual un currículum larguísimo, pero vamos a puntualizar con señalar que él es el creador del grupo que nos permite hoy estar aquí juntos. Con ustedes, Rafael Candanedo. Bueno, estoy muy contento de poder compartir esta conversación y realmente, como lo han hecho mis colegas José y Sergio, congratularme por ese premio a la periodista filipina y al periodista Muratov de Rusia. Estoy muy contento y creo que ellos simbolizan una aspiración que, como muy bien dice Sergio, nosotros tenemos que retomar y revisar, porque mucho antes de la pandemia y justamente por todo el crecimiento de las tecnologías, donde ellos manifiestan su expresión periodística, ellos los premiados, justamente ha habido como una especie de, o sea, como que nos perdimos en un momento determinado, los periodistas, y no hicimos, no llevamos a cabo la función que corresponde al periodismo y sobre todo ese periodismo independiente de lo que hemos estado hablando esta noche. Creo que este momento, justamente frente al mundo y ante tan significativo galardón, es un momento para revisarlo, para estudiarlo, para exponer.
Me quedo con una frase que dijo José, que la comparto plenamente. El poder, de alguna manera, tiene un problema con el ejercicio del periodismo independiente. Y no importa si ese poder es de izquierda o es de derecha. No importa si usted está en Rusia o si usted está en Nicaragua. Y todos los ejemplos que él puso, realmente desde la mirada de un periodista, son los correctos. Es un problema más allá de ideología, es de manejo del poder, del manejo del poder, y creo que hay una confrontación, no quiero usar la palabra confrontación, hay una tensión entre periodismo independiente y poder político, que está allí presente. Y nosotros nos miramos en los grandes problemas, pero a diario en nuestras sociedades, incluso las que pudieran tener mejores instituciones, está esa tensión. Y no quiero usar la palabra confrontación porque me quiero quedar mucho con el llamado a la conciliación por los valores humanos, por los principios que son anteriores a las nuevas tecnologías, que son anteriores a las redes sociales, que nos ha manifestado o a la que nos ha llamado la atención Sergio. Creo que esa conciliación es importante que él hablaba de un periodismo que tenga una visión significativa, y es ver aquellos problemas fundamentales que tienen que ver con la democracia, porque como él muy bien decía, a lo interno de la democracia hay mucho que tiene que ver con el ejercicio periodístico. Entonces, para una reflexión final, este premio, este reconocimiento, que además nos llama mucho la atención porque muchas personas en el mundo incluso se han planteado, bueno, desapareció el periodismo. No, y estaba, como decimos nosotros en Panamá, vivito y coleando. Estaba aquí y hay un reconocimiento a lo mejor del periodismo. Puede ser que tanto la periodista Reza como el periodista Muratov, ellos tengan pues sus pecados como todo el mundo, pero ellos están poniendo allí su carne. En algunos casos han sido arrestados, en otros casos son amenazados, son perseguidos permanentemente. En el caso del periódico Moscovita, ya varios de sus miembros han sido asesinados justamente por lo que están haciendo. La idea no es que a nadie le asesine por informar sobre la verdad, pero creo que en esta mesa tiene que estar un mantel grande sobre la verdad. Y esa es la que tiene que ayudar a esa conciliación y a ese mejoramiento humano. Y esa es una responsabilidad que nos lo están diciendo los hechos frente a lo que estamos nosotros aquí señalando hoy. Esa finalidad tiene que ver mucho con periodismo y con periodistas. Los periodistas que se dedican a otras actividades o que quieren hacerse llamar periodistas, me parece que no cumplen esa gran función con la verdad y con el desarrollo de la democracia. Ellos hay que ponerlos en otro cuarto. En el cuarto en el que nosotros estamos apelando esta noche, con estas personalidades que han venido aquí a compartir con nosotros en esta mesa latinoamericana, están comprometidos con ese desarrollo de la democracia, como lo planteaba tanto Sergio como José, y también con ese gran lienzo en favor de la verdad. Muchísimas gracias y estoy muy contento y bueno, también atiendo preguntas. Muchas gracias Rafael. Recuerden que estamos atendiendo las preguntas. Tenemos a nuestra asesora Milagros Valecillo, que está aquí colaborando con este tema. Y queremos también enviarle un saludo a todo aquel que está, tenemos a varias personas en las redes sociales que están pues muy interesados en el tema y están participando.
Así es que vamos a concluir con nuestra última participante, la comentarista, otra comentarista panameña. Ella es Edilia Camargo, fue catedrática titular de Filosofía de la Universidad de Panamá, es exfuncionaria de la UNESCO. Ejerce el secretariado ejecutivo de la Red Continental de Personas Mayores de América Latina y el Caribe, que reúne a 17 países de la región, entre ellos Panamá. Recientemente fue invitada para integrar la red de gerontología y ciencias vinculantes que cubre América Latina y Europa. Es doctora en filosofía, escritora y nunca ha dejado de estar vinculada con los medios de comunicación. Con ustedes, Edilia Camargo. Muchas gracias, Nubia. Buenas noches. En realidad, el tema que nos reúne es, para mí, angustioso. Pienso en el momento en que la academia premió con el Nobel de Literatura a Bob Dylan, el cantante norteamericano. Y este premio hoy día a los periodistas, en ese momento nos preguntábamos, Dios mío, ¿qué tiene que ver? ¿Qué quiere decir la academia? ¿Qué le quiere decir la academia a la literatura al premiar, vamos a decir, los poemas, cantados, poemas o cantos de rebeldía, en fin, Blowing in the Wind, etcétera, etcétera? ¿Cuántos muertos más se necesitan que caigan en la arena, etcétera? Y ahora, y por supuesto, que marcó un hito impresionante en los premios que se siguieron. Hemos visto cómo la academia acepta, por ejemplo, una técnica impresionante en la literatura en cuanto a la novela, que no tiene nada que ver con una historia que tiene un hilo conductor, sino con, vamos a decir, técnicas de los medios de comunicación tal como el zapping, ¿no? Cuando le han dado el premio a la novelista bielorrusa y también a la polaca. Entonces, este premio al periodismo, yo creo que nos interpela, porque definitivamente no estamos hablando del mismo periodismo. Y voy a explicar la idea. El periodismo investigativo en estos momentos ha dado un giro, yo diría complementario, a los derechos humanos y a la reivindicación de justicia que exigen las víctimas de las violaciones de los derechos humanos, sobre todo el derecho a la información, que es articulado a la libertad fundamental de expresión. Y hemos visto, por ejemplo, un profesor de historia en Francia decapitado por mostrar una caricatura del profeta Mohammed en su clase de historia. Es decir, la libertad de expresión supera el ejercicio del periodismo per se. Y esta nueva, ¿cómo diría yo? Esta nueva vertiente del periodismo, esta nueva brecha que el periodismo abre en las democracias y no democracias, tiene mucho que ver con lo que un gran jurista brasilero que es miembro de la Corte Internacional de Justicia, Antonio Augusto Cansado Trindade, llama la reparación del daño espiritual que sufren las víctimas de violaciones de todo tipo. Entonces este periodismo, en realidad, yo lo
clasificaría como la mano o el ala no tiene ni derecha ni izquierda, estamos de acuerdo, Rafael, de la justicia restaurativa. En realidad, este periodismo es justicia restaurativa. Y Trindade lo plantea muy bien, que tiene que ver con la reflexión del derecho en el tiempo. Casi sabemos nosotros que es imposible hoy día una justicia objetiva, porque la mayoría de nuestros países viven en el tiempo de la impunidad. Entonces este periodismo, como él mismo él no lo identifica, pero yo lo acerco a este concepto que él nos plantea, al tiempo de la esperanza. Y muy ligado también al derecho que tienen los pueblos a la memoria histórica, es parte del derecho a la verdad. Muchas gracias. Muchas gracias, Lilia. Muchas gracias por tu reflexión excelente. Ahora, bueno, vamos a abrir el periodo de preguntas y respuestas. Hay varias preguntas para ambos. Bueno, para los cuatro. Así que no sé si el tiempo nos va a alcanzar. Vamos a hacer una que es para Sergio. Hecha por Marcos Castillo, dice, se habla del periodismo activista como una nueva corriente del periodismo que causa controversia. ¿Es coherente el periodismo como lo conocemos y el periodismo activista? Muchas gracias, Marcos, por la pregunta. Yo creo que los ciudadanos en todos los planos estamos llamados a activar, si entendemos por activación poner manos a la obra, hacer las cosas, hacer lo que nos corresponde, y salimos de esa sociedad de fin de siglo un poco adormilada y encaramos este siglo XXI con las fortalezas que hace falta para enfrentar los dilemas de época que tanto nos abruman. Por lo tanto, a mí la palabra o la definición de un periodismo más activo no me asusta, sino que por el contrario, me envalentona, porque entiendo que ser un periodista activo es también ser hoy un periodista comprometido con su tiempo y con la sociedad a quien debiera servir. Un periodista que activa es un periodista que moviliza a la ciudadanía, si está haciendo bien su trabajo, para esas conversaciones que debiéramos darnos. No, insisto, para saber bueno, de qué color ha sido la ropa o qué características ha tenido el encuentro entre la modelo más famosa y el futbolista, sino para hablar de lo que realmente importa, las ciudades donde vivimos, los vínculos que tenemos, la educación que anhelamos, cuál será la economía, cuál la característica de las representaciones. Esas son las conversaciones significativas que deberíamos impulsar. Y a mi modo de ver, no sé si ese periodismo se encuadra en activistas o no activistas, a mi modo de ver, en general, nos hemos quedado en cierta comodidad. Ya habrán visto, no hay tantos periodistas de esa característica que representa y describe tan bien José. Pareciera que las redacciones ofrecen una comodidad que se contrapone a aquel periodismo que debe salir a buscar, que tiene que tener su oficina en la calle, donde respirar eso que no está en las redacciones, donde se ve otra amalgama para poder transmitir con eficacia lo que realmente pasa y poder interpretar así a la ciudadanía. De modo tal que bienvenido el periodismo de activación,
si de eso se trata. Perfecto, Sergio, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, me siento tan identificada, porque qué diferencia es cuando uno va a hacer una entrevista y la hace por ejemplo, por teléfono o por Zoom, uno no ve nada, uno no puede describir a los periodistas que nos gusta describir el ambiente, no podemos hacerlo porque no hay nada. Entonces pareciera que los periodistas están prefiriendo o estamos prefiriendo ese camino tan fácil que no aporta mucho, ¿no? Aquí hay también otra pregunta para José, de Alexandra Patiño, dice, ¿cuál es el futuro de la profesión periodística, teniendo en cuenta que cualquiera hace periodismo hoy día en las redes? Hoy día cualquiera se llama periodista, yo coincido con Alexandra, y transmite noticias, y transmite videos, y transmite... ¿Cuál es el futuro de la profesión? Dice, pregunta esta participante. Alexandra, muchísimas gracias. Alexandra, muchísimas gracias. Sí, a ver, hay comunicadores, pero a ver, creo que hay que tomar en cuenta un asunto y lo digo con ejemplos. Cuando el periodismo independiente empezaba ya en los años 90 en Cuba, me tocó conocer esas experiencias, realmente era un periodismo, a propósito de la pregunta anterior sobre el periodismo activista, era un periodismo que era simplemente en la acera del frente del periodismo de propaganda oficialista. Era un periodismo, porque el periodismo de propaganda oficialista es militante. Ser periodista, y por eso lo pongo como ejemplo, ser periodista oficial en Cuba es porque es ser periodista militante, a favor de un sistema político. Es estar matriculado, es tener la camiseta puesta de una situación en particular. Bueno, el periodismo independiente en Cuba empezaba realmente con personas empíricas que lo que hacían era sentarse por una máquina de escribir, enviar un fax y tal vez se los distribuían a los primeros medios de comunicación digitales que había en aquellos años, bueno, pero iban sin ninguna, como dijo inicialmente Sergio, sin ninguna estructura de lo que nosotros conocemos como las estructuras periodísticas, desde redacción hasta el método de investigación, y entonces lo que era, digamos, era una forma de sentarse a la máquina de escribir, luego a la computadora, y soltar el odio que tenía determinada persona, ese artículo o ese comentario era simplemente un asunto tan propagandista como el del gobierno cubano, en el sentido de que uno defendía una cosa y el otro defendía otra, y lo que estaba en el medio era la víctima de todas estas situaciones, que la víctima es la verdad. Lo que quiere la gente es obtener información certera, precisa, verídica, comprobable. Entonces, cuando se me pregunta, por ejemplo, esta situación de que hacia dónde vamos, bueno, es un riesgo porque el método de trabajo periodístico riguroso, ecuánime, coherente, en donde vayan las voces de una u otro color, vayan todas las caras del tal conflicto, en donde el método de investigación haya sido riguroso para ir a escarbar y rebuscar, bueno, porque no solo tiene que ser un hallazgo periodístico de la dimensión de los papeles de Facebook de esta semana, o de los papeles de Pandora de hace principios de mes, o de los papeles de Panamá en el año 2016, o de Wikipedia hace ya unos más de 10 años. No, tal vez no son hallazgos de tal calado, pero en un barrio, en una comunidad, en un estado, en un departamento, en una provincia, se puede ir a investigar situaciones en donde no hay que descubrir los papeles de Panamá, pero hay que descubrir los papeles de la ilegalidad y la falta de transparencia del ejercicio del poder político. Pero para esto se necesita método. Y entonces el método de investigación, el método de trabajo, la rigurosidad periodística, bajo aquella máxima, que la repito cada vez que puedo,
Si tu mamá te dice que te quiere mucho, vaya, reconfírmelo 3 veces, porque mejor reconfirmarlo 3 veces. Así tiene que ser todo, cada dato. Y eso no lo sigue o no lo seguía el periodismo independiente en Cuba. Y eso es un riesgo, porque entonces, sí, cualquiera es un comunicador ahora, pero los riesgos es que esa comunicación va contaminada porque no va sometida a la rigurosidad de los términos periodísticos y se convierte en panfleto o en propaganda o en cualquier otra cosa menos en periodismo. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de uno de definir los conceptos del periodismo, porque como decía Sergio, sí, claro, bienvenido el periodismo activo, y yo agregaría, ojalá más bien el periodismo proactivo y no reactivo, no el que vaya a reaccionar cuando ya algo ocurrió, no. Más bien el periodismo que antecede a que aquella carretera que está mal hecha, que está mal construida o que se robaron la plata y que dentro de 15 días van a tener que ir a repararla porque fue mal construida. Bueno, ese periodismo proactivo antes de que en ese orificio, en ese socavón, caigan 4 carros y se maten varias personas, por poner un ejemplo. Pero entonces el periodismo tiene que ser riguroso con el método de investigación, con el método de reporterismo, el reporterismo en el máximo y puro sentido de la palabra, desprovisto de intereses militantes de uno u otro color. Entonces yo insisto, es muy delicado cualquiera, sí, el futuro de la comunicación y de los medios de comunicación. Cierro con lo siguiente: cada vez que se muere un suscriptor del New York Times o del Washington, un suscriptor del periódico impreso, del New York Times o del Washington Post o del Universal de México, del País de España o el Tiempo de Bogotá o Clarín, en fin, en Argentina, ya ese suscriptor de periodismo o de periódico impreso ya no se va a sustituir por otro. A ver, en mi casa llegaban los periódicos que mi abuelo había suscrito hacía años y nos heredó la suscripción, y después mi papá, y después la heredé yo. Bueno, lo sigo ya por la costumbre de que el afán de tocar el impreso. Bueno, pero ya las nuevas generaciones, ya esa suscripción no se va a reponer. Y eso es un aspecto fundamental que nos tenemos que preguntar sobre el futuro del periodismo. Sabemos que el periodismo impreso va de salida. Bueno, yo a veces lo pongo en duda porque me pregunta, esa pregunta que está haciendo Alexandra tiene que ver con esto, porque es el futuro del periodismo. Bueno, claro, si yo mañana, por ejemplo, en el periódico El Universal de México, voy a publicar una historia sobre el caso de esta señora en Colombia que se sometió y quiere someterse a la eutanasia porque tiene una enfermedad que no es terminal. En fin, si yo llego a decir ya lo que se ha dicho hoy, no es para un periódico impreso. Estoy presentando el escenario de vida y muerte de un caso de una mujer de vida y muerte en Colombia, en un país que tiene desde el año 48, cuando estalló el Bogotazo por el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, desde hace 73 años viene envuelto en una oleada de muerte por guerras, masacres, terrorismo, narcotráfico, etc. Bueno, en este escenario, la muerte y la vida de una mujer, bueno, en ese escenario anterior murieron decenas de miles. En este escenario, por una mujer hay un gran debate, es interesantísimo, hay un gran debate. Entonces, ¿qué he hecho yo? Lo pongo como ejemplo porque hablo por mí y concluyo. Dar al periódico impreso más allá de lo que en la noticia cotidiana de la red social nos podemos encontrar esperando el ómnibus o haciendo un rato y con el teléfono nos damos cuenta de que pasó tal y cual noticia. No, en el periódico impreso, y ese es el futuro, Alexandra, ir más allá, porque si nos quedamos en estos hechos simples, le hacemos un mal homenaje al periodismo verdadero, sometido, insisto, en las reglas más rigurosas del método de investigación y de reporterismo. Muchas gracias. Nubia, muchas gracias, Sergio. Sergio quería comentar algo. Sergio, sí. Sí, me está pasando algo curioso que quisiera compartir en un minuto. Cuando José describe a aquellos periodistas militantes que defendían la revolución cubana, yo lo que siento es que eso encuentro hoy
en los medios tradicionales de la actualidad, en los diarios, en la radio y en la tele. Periodistas desaforados que defienden a un sector u otro de la grieta. Lo hacen a los gritos, lo hacen sin datos, lo hacen sin investigación. Pues esa militancia que no tiene nada que ver, a mi modo de ver, con el periodismo activo, el periodismo comprometido, esa militancia de antes, tan nociva como señalaba José, es el registro actual en la mayoría de los medios y de los periodistas. Resulta curioso que hayamos retrocedido tanto, ¿no? Exacto, muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Solo un aporte. El Sí. periodismo que yo me refería era, en Cuba, el periodismo que surgió en los años 90, básicamente, a principios de los 90, de un periodismo independiente que trataba de romper la muralla, la cápsula que había establecido por décadas el periodismo oficialista. Claro, lo hacían con instrumentos muy rudimentarios del trabajo periodístico, que ya ha ido evolucionando, pero se convertía también en propaganda y en una militancia. ¿Por qué? Porque no se hacía con la rigurosidad del periodismo profesional. Muchísimas gracias. Hay una pregunta que va dirigida a los cuatro. No necesariamente responderán los cuatro, bueno, depende de ustedes, pero dice así: ¿de qué manera podemos proteger a nuestros periodistas de la región en los países que están entrando en claras dictaduras, como Nicaragua, El Salvador, como lo han mencionado ya los propios panelistas? A ver, ¿quién responde? Esa pregunta es de una periodista que, bueno, casi es panameña, pero ella es de El Salvador, Milagro Valecillo. Voy a tomar el testigo de la pregunta, rapidito. Okay. Ya entraron, a ver, ya la vorágine dictatorial en Nicaragua lleva una velocidad incontenible. Yo creo que vamos a ver dictadura para mucho tiempo. Ojalá que esté equivocado. Me refiero, ojalá que esté equivocado. No es que estoy tomando partido por uno u otro, no. Estoy tomando partido por el libre ejercicio del periodismo en Nicaragua, que hoy no se puede hacer en Nicaragua. Y El Salvador va en esa ruta. El Salvador ya no se puede, Milagro, tú sabes, la semana pasada establecieron esas leyes o esos mecanismos legales para prohibir la protesta. En Honduras hay cosas similares. En Guatemala el miedo a decir la verdad, es decir, y ahí seguimos por muchas partes de América Latina y del Caribe. Entonces, el miedo es un compañero de viaje, porque estos periodistas, ¿qué hacer contra esas estructuras gigantescas de poder que, por ejemplo, bueno, en El Salvador dominan el poder judicial, el poder legislativo, el poder electoral, el poder, todo? Y además de esto, los tres poderes esenciales junto al electoral, asentados en las bayonetas del ejército y los toletes de la policía. Entonces es muy delicado, esto es muy delicado. Aquí yo veo a don Carlos González de la Lastra, que a quien conocí en aquellos años de la represión norieguista en Panamá, y lo que hacía, está acompañándonos en este foro, lo que había en aquel momento era, entre otras cosas, una lucha por la libertad, por la democracia, por la tolerancia y por defender que unos digan con todo el derecho lo que puedan decir, pero que ni las minorías sean aplastadas ni las mayorías tengan el monopolio absoluto y total. Entonces, estas son las diferencias que tenemos que lograr establecer. Muchas gracias. Muchas gracias. Nubia, yo quiero decir algo, Nubia. Sí, está bien, pero no Sí, te veo la cara, ahora sí. Sí, muchísimas gracias, Nubia, y bueno, un saludo a todas las personas que siguen aquí en esta conversación tan buena. Lo primero tiene que ver con lo que José acaba de decir. Luchar no solo contra la censura, sino contra la autocensura. Creo que hay mucho miedo, miedo personal, que perjudica mucho. Así que, en honor a la verdad, justamente para el ejercicio periodístico,
el ejercicio de la libertad de expresión, que como dijo la doctora Edilia, va mucho más allá que el periodismo, primero debe hacerse con libertad, debe hacerse sin miedo, y aquellos países que han caído, por ejemplo, en el caso de Nicaragua, el caso de Venezuela, creo que todos los que quieran defender los principios y valores del periodismo tienen que hacerlo saber. Creo que la verdad, por lo menos en nuestra cultura, ella es una sola y nosotros sabemos dónde cada uno, como decían en mi pueblo, amarra su caballo. Cada uno sabe dónde amarran el caballo. Así que es importantísimo que nosotros apoyemos a todas las personas que se les ha roto su ejercicio de la verdad a través de la censura, a través del cierre de medios, a través, bueno, de todas las formas hasta sofisticadas que hacen de, por ejemplo, el tema de los impuestos en el papel, todo bueno, todo lo que hay, y no solo se trata de los medios tradicionales que llamamos, sino también de los nuevos medios. Y lo otro es la autocensura. Yo he llegado a la conclusión a estas alturas del campeonato que no se puede hacer periodismo con miedo, porque la verdad para mucha gente es un artefacto peligroso. Toda la gente que anda, por ejemplo, en los temas del latrocinio, ven en la verdad un peligro enorme. Entonces, creo que no estamos con herramientas que sean tan sencillas. Son herramientas difíciles y hay que apoyar desde todas las esferas a quienes ejercen la verdad, ejercen el periodismo, sea en Rusia, sea en Filipinas, sea en Costa Rica defendiendo Nicaragua, porque allí, por ejemplo, Sergio Ramírez, que ejerce no solo la escritura literaria, sino también el periodismo, ha tenido que refugiarse en Costa Rica. Gracias, Nubia. Muchas gracias. Yo tengo una preguntita. Edilia, ¿querías decir algo sobre el tema? ¿Okay? Solamente agregar un puntito a lo que acaba de decir Rafael. Y prolongando lo que dije hace un momento, esta situación del periodismo, yo diría, ni siquiera pudiera decir el nuevo, esta prolongación del ejercicio de una justicia que exige reparación, toca otro punto fundamental que Rafael acaba de mencionar, el miedo. Y aquí, periodistas, no periodistas, todos, yo creo, compartimos esta necesidad de vivir el derecho a no tener miedo, como el derecho que tenemos a ser liberados de la pobreza, como el derecho que tenemos acceso al conocimiento, porque el conocimiento se ha vuelto un bien público, ha dejado de ser un bien privado para convertirse en un bien público, y los periodistas están allí junto con todos, es decir, todos podemos hacer periodismo y todos tenemos derecho a no tener miedo, y ese es el trabajo que nos toca, unir fuerzas para protegernos, porque tenemos que protegernos, están nuestras vidas jugándose, y exigir vivir en una sociedad sin miedo. Y sobre todo, miren lo que nos ha pasado, no tener miedo a morir. ¿Qué nos ha pasado con esta pandemia? Estamos aterrados porque tenemos miedo a morir. Y si alguien dice, yo quiero morir, ¡ay! Pero esto, ¿cómo puede ser esto? ¡Qué horror! Entonces era lo que yo quería agregar. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Edilia. Hay más preguntas, quiero que sepan, que cuando hay muchas preguntas para mí, es que es muy interesante el tema, y de hecho lo es. Pero hay una que no puedo dejar por fuera, y es que dice yo no sé, debe ser un chico de las redes sociales, porque no puedo detectar el nombre, pero usted dijo, me dice a mí, ¿no? Que usted se refirió a don Sergio, que él hace periodismo de transición para afrontar los desafíos de nuevos paradigmas, del nuevo paradigma global. ¿Cómo usted hace eso? ¿Cómo usted
¿Cómo son esos? ¿Qué es lo que usted plantea en ese sentido? En ese periodismo de transición. Bueno, justamente es el que atiende estos desafíos del que hablaba de un modo parcial anteriormente, ¿no? Este rediseño al cual se enfrenta la humanidad, rediseño en todos los campos, de las instituciones, pero también hemos visto de las ciudades. ¿Cómo es posible que en las ciudades donde vivamos tengamos que hacer cola para ir a comprar las cosas al supermercado, para ir al cine, los atolladeros en las ciudades donde vivimos? El periodismo de transición alienta a que podamos entender y podamos conversar entre todas y todos sobre estos grandes desafíos del siglo XXI, que nos obligan a desapegarnos de buena parte de las creencias que nos han traído hasta aquí, casi hasta exterminarnos. Bueno, porque los suelos han sido contaminados, el aire está contaminado, los mares desaparecen, como decía antes, las especies, arranca en pocas horas la Cumbre Mundial del Clima, donde van a ir mandatarios y representantes del mundo entero, porque Naciones Unidas, la organización mundial más conocida y quizá más respetada, les está diciendo a los líderes globales que no queda mucho tiempo, entre 10 y 20 años, para bajar las emisiones que provocan el calentamiento global. Porque si el planeta se sigue calentando, además de que se seguirán destruyendo otras especies, está en riesgo la especie humana. Habrá inundaciones donde antes no las había, sube el mar, sequía e inutilización de territorios. Por lo tanto, a mi modo de ver, el periodismo de transición implica otras temáticas, otros enfoques, otra responsabilidad y otro compromiso de los comunicadores en general. Una mirada diferente que nos saque de ese lugar de confort del cual hablaba también parcialmente hace un rato. Definitivamente, así como la pandemia cambió el mundo, la globalización ha cambiado el periodismo para siempre, definitivamente, y lo estamos viendo. Así es que, bueno, yo la verdad es que tengo, como les dije, más preguntas, pero tenemos que cerrar y para ello le vamos a pedir un minuto a cada uno de los expositores para que cierren sus comentarios finales muy breves. Y ya para concluir, pues vamos a pedirle a nuestro presidente, Carlos Ernesto González de la Lastra, una vez terminen los participantes, para que ya dé el cierre de esta jornada. Empezamos con José. Hace muchos años se decía que cuando estallaba una guerra, la primera baja era la verdad, y que después la historia de esa guerra la iban a escribir los vencedores. Bueno, hace año y resto, en América Latina, el 25 de febrero de 2020, con la confirmación del primer caso de la pandemia de coronavirus en Brasil, que se propagó por el resto del continente. Estamos en una guerra mundial sanitaria en donde realmente la verdad la vamos a tener que escribir, o la van a tener que escribir vencedores y derrotados. Eso es una cosa que tenemos que tomar muy en cuenta y en el cual el periodismo de futuro que hablaba Alexandra va a ser muy importante. Y que ojalá que a la hora de escribir esa historia entre vencedores y derrotados, la verdad no sea la primera baja. Eso es un asunto fundamental para el futuro del periodismo, para el futuro de la libertad de expresión, no solo del periodismo, sino de la libertad de expresión como tal, bajo una palabra que creo que debe regirnos todos los días: la tolerancia. Yo les agradezco por haberme invitado y de verdad que ha sido muy interesante haber participado en este foro y en este debate sobre un tema que es apasionante. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, José Meléndez. Sergio. Sí, yo voy a tomar mi minuto para agradecer
el diálogo propuesto. Me ha parecido honesto, me ha parecido respetuoso y muy sincero de todas las partes, también las personas que están participando a través de las preguntas. Así que gracias a quienes organizaron y adelante con los desafíos que tenemos. Creo que el gran reto de la humanidad es justamente, creo que lo decía hace un rato Edilia, ¿no? Interpelarnos, cómo lo veníamos haciendo y cómo hace falta que lo hagamos, hacia qué lugar queremos ir, sinceramente, con honestidad, mirando y sintiendo lo que nos está diciendo nuestro corazón, una humanidad que pueda resignificarse en definitiva. Muchas gracias por el espacio. Un gran abrazo desde Buenos Aires. Muchas gracias a usted, Sergio. Sergio Elguezábal. A ver, no sé si Rafa y Edilia quisieran decir ya su última reflexión. Cortito, eso sí, no nos queda mucho tiempo. Las damas primero. Edilia. Creo que Edilia se fue ya. No la veo, Fue. no la escucho. Bueno, hablo yo. Bueno, en primer lugar, decir que estoy muy contento. Nada más a lo que he dicho. Sí, Edilia. Me queda, sin embargo, Sí. Ay, Edilia. en la mente una especie de, ¿cómo diría yo?, de caída en el abismo que yo compruebo en el periodismo en esta región de América Latina, que es la nuestra y donde hemos nacido, crecido y quisiéramos tal vez morir. Y lo mencionó Sergio, es ese periodismo de la trifulca. ¿Hasta dónde vamos a llegar con esto? Que impide justamente el que pongamos todas las fuerzas juntas y pensemos hacia dónde vamos, qué queremos. Hay otro problema terrible, no solamente el cambio climático, el envejecimiento tan rápido de la población. Argentina es uno de los países más envejecidos de nuestra región, junto con Uruguay y Cuba, y nosotros estamos casi alcanzando. Es decir, ¿qué vamos a hacer de nuestras vejeces? ¿En qué forma el periodismo investigativo puede ayudar a construir nuevos paradigmas para pensar una vejez digna de ser vivida, responsable, bella, amable? Muchas gracias. Gracias, Edilia. Rafa, Sí, ¿te ibas a decir algo? Sí, bueno, en primer lugar agradecerle muchísimo a Sergio, a Edilia y también a José por haber compartido este extraordinario momento que es de alguna manera réplica a un extraordinario momento, y es que a dos periodistas que que están luchando, pues le han dado ese reconocimiento y de alguna manera nos toca a todos los que desarrollamos y tenemos estas ideas. Yo creo que sí es importante que nosotros busquemos nuevas herramientas para descifrar este momento de la humanidad y que el periodismo siga siendo, pero el periodismo como el que plantea, eh, José, ese periodismo blindado con mucha data, que ese sea el que se imponga, el que impere. Descifrando también cuál es la nueva realidad que nosotros estamos viviendo. Estamos viviendo una realidad, como dije en mi intervención anterior, diferente desde que nació la web, hace 30 años. Desde que nació la web es diferente. Y entonces eso lo tenemos que descifrar, y hay gente que todavía sigue trabajando como si tuviéramos desde antes de la web. Muchísimas gracias, Nubia, por tu participación, a Marcos Castillo, y bueno, creo que le toca ya al presidente. Sí, llamamos al presidente del Grupo Trinca, el doctor Carlos Ernesto González de la Lastra, para que dé ya unas palabras finales. Y de mi parte, pues antes de que hable Carlos Ernesto, de verdad que muy complacida por las intervenciones de José, de Sergio, excelente, tener esa visión de ustedes, una visión de afuera, ¿no? Y también, por supuesto, a
a nuestros panameños también, Rafael y Edilia. Así es que ahora sí, Carlos Ernesto. Gracias, Nubia. Realmente estoy tremendamente complacido y feliz de haber escuchado a José Meléndez y a Sergio Eguerzábal. El periodismo es como, yo diría como un virus, ¿no? Cuando entra en el cuerpo casi no se puede eliminar. Yo tuve la suerte de dirigir 2 diarios en Panamá, el diario La Prensa y posteriormente el diario La Universidad, el Universal. Y siempre recuerdo muchísimo cuando entraba a las mesas de los periodistas a las 5 de la tarde, ¿no? que me hacía una especie de lavado de cerebro, ¿no? Carlos Ernesto respeta la verdad. O sea, era cuando íbamos a discutir las noticias que se iban a buscar. Hoy los he escuchado a ustedes y me veo tan cerca de ese concepto de respetar la verdad, ¿no? Y obviamente el otro concepto que lo tenía muy grabado era tienes que ser objetivo. O sea, discutir con todos los periodistas que traían noticias, que habían dado fuentes y todo lo demás, exigía una disciplina de la utilización del concepto de objetividad. Pero también en ese momento me di cuenta que ser objetivo es un concepto que es bastante subjetivo a la vez. Lo que entonces exige una disciplina personal que uno tiene que solicitar a quien está relatando la noticia que quiere que sea publicada, que explique con claridad dónde investigó todos los hechos. Y la investigación de los hechos te lleva a otro concepto, que es cómo contrastaste los hechos. Hoy, con el periodismo moderno, con las herramientas de investigación a la mano, ¿no? Con el acceso inmediato a información que se puede conseguir a través de todas las redes y a través de distintos elementos que te pueden transportar a conocimientos descritos que te pueden abrir el conocimiento, hace que el periodismo se acerque en alguna forma más rápidamente a la verdad, al respeto de la verdad. Yo hoy los he escuchado a ustedes dos con una gran alegría porque las ciencias vividas nos indican un camino a apreciar el periodismo aún en su fase actual, donde existe una apertura mundial, ¿no? de conceptos de inteligencia y de preparación tecnológica para accesar inmediatamente a la noticia. Pero se necesita tener entonces, quien la lee, tener el prisma de respetar la verdad, ¿no? O sea, que poner en duda todo, ¿no? Utilizar en alguna forma un criterio socrático de preguntarse por qué, si esto realmente es, ¿no? Trinca tiene 7 años de estar discutiendo los problemas nacionales. Trinca está compuesto por distintos tipos de profesionales, de actividades humanas, ¿no? Tenemos muchísimos periodistas dentro de Trinca, somos alrededor de 150 personas, y que aspira a ser el think tank de Panamá. La verdad es que tenemos una presencia en los análisis de las situaciones más al día que pueden permear y que pueden tener y crear una guía a la sociedad panameña. Hoy hemos pretendido a través de las voces de ustedes, José Meléndez y Sergio Eguerzábal, hacerle honor a 2 periodistas que han ganado el premio Nobel, que en el fondo para mí representa el reconocimiento a todos los periodistas del mundo, al esfuerzo y sacrificio que hacen para que realmente se conozca la verdad. Mi enorme agradecimiento en nombre de todos los compañeros de Trinca, y ojalá podamos seguir repitiendo con ustedes
otras actividades adicionales. Muchas gracias, muy gentil. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias, gracias a todos. Ojalá nos podamos ver personalmente algún día. Gracias, Sergio, gracias, José, gracias a todos por esta jornada tan interesante y nos vemos pronto. Sí, José, nada para agradecerte tu palabra de la época en que realmente estábamos luchando muchísimo por la democracia en Panamá. Con muchísimo Pues, gusto, Carlos, muchísimo gusto. Recuerdo ahí muchas anécdotas, muy amable. chao, hasta luego, gracias.